Hola a todos, vamos a continuar con el tema del presupuesto maestro con el caso de 3 productos y 1 año. Lo visto hasta la parte 1, es decir, el video anterior, tiene que ver con esto que está coloreado de amarillo. Se realizó primero el presupuesto de ventas, luego en función del presupuesto de producción, no lo he puesto amarillo aún porque quisiera complementarlo con estos dos elementos que serían la mano de obra y los costos indirectos, pero sí logramos hacer lo de las compras de las materias primas y lo del consumo de materias primas. Ahora vamos a continuar con el proceso en sí, pero la idea es ir viendo, según este esquema que se presentó al inicio del video anterior, cómo se van cumpliendo cada una de estas etapas. Corresponde ahora al segundo elemento del costo, que tiene que ver con la mano de obra. Para ello tenemos la información suficiente donde se nos explica que hay 3 procesos: corte, pegado y acabado para cada uno de los tipos de pantalón, y tenemos tanto en cantidad como en costo en relación a las horas que se utilizan en la producción de cada uno de estos tipos de pantalón. Estos elementos son los que nosotros vamos a vaciar en las matrices de Excel. Tomemos en cuenta que la tabla 4.6 fue la última que se completó en el video anterior. Corresponde ahora el set de tablas al presupuesto de la mano de obra directa, y tal y como hemos venido trabajando, tenemos que hacerlo por cada uno de los tipos de pantalón. Recordemos que la producción necesaria ya la tenemos identificada en las diferentes tablas, las previas a esta. Por lo tanto, vamos a colocar los valores aquí en el renglón 162 y la información que nos presenta la distribución de la cantidad de horas hombre y los costos respectivos en esta matriz. Ustedes van a tener a la vista la información respectiva y vamos a proceder al vaciado. Identificada la producción necesaria acá en el renglón 162, eso proviene de la tabla 2.1, si lo recordamos. Aquí le tengo yo una referencia que sería el renglón 24. Procederemos a establecer por proceso, cortado, pegado y acabado, de acuerdo a la matriz de datos que tenemos. Coloqué en estas dos columnas los valores que corresponden en cuanto a cantidad de horas hombre y el costo de cada una. ¿Con qué objetivo? Poder obtener los productos o las combinaciones en cada trimestre, teniendo en claro dónde están colocados los valores respectivos. Estos valores nos van a servir de referencia para nuestras fórmulas. Nos vamos para el primer trimestre, horas hombre, y vamos a decirle igual redondear. Más de algunos de ustedes pensará, bueno, pero ¿por qué no está usando redondear punto más? Es una excelente pregunta. La razón es que las horas hombre sí yo necesito saber si hay decimales o no allí. Donde voy a evitar los decimales es con los costos, es decir, con los centavos. Aquí, en cuanto a la determinación del total de horas hombre, no necesito usar el redondear punto más, simplemente el redondear. Y en este caso, como tengo dos decimales, pues voy a manejar 2 decimales aquí también. Veamos, redondear. ¿Qué vamos a redondear? Bueno, por cada unidad que se vaya a producir de pantalones macho, esto lo voy a fijar porque quiero que me permita esa fórmula poder copiarla en toda la columna. Multiplicado por las horas hombre necesarias, en este caso punto 40. Y aquí quiero hacerles una observación. Recordemos que este valor va a estar fijo, es decir, para cada uno de los trimestres, porque no hay más allá de la columna M información. Quiere decir que cuando yo me traslade hacia la derecha, pues quiero que permanezca la letra L allí fija. Y por lo tanto, vamos a presionar F4. Nos damos cuenta que nos pone signo de dólar a la L y al 164, pero el 164 yo no lo quiero fijar, solo quiero fijar la L. Presiono otra vez F4, ahora está el 164 más no la L, presiono otra vez F4 y ahora sí, tengo dólar L 164. Si esto es muy complejo para ustedes, simplemente escriban el signo de dólar, luego la celda, ¿verdad? L164. Vamos a multiplicar estos dos y, como dijimos, aquí sí vamos a manejar 2 decimales y cerramos paréntesis. Nos resultan 600 horas hombre. Necesito hacer lo mismo para pegado y lo mismo para acabado. ¿Funcionará simplemente arrastrar la fórmula? Creemos que sí. Obtenemos esos totales. Quiero sumar el total de horas hombre. Vamos con la autosuma acá. Ahí está. Y nos dan un total de 1725 horas. No hay fracciones, o sea, no hay decimales en este caso, pero no sabemos en otros. Por eso es que es importante siempre estar dejando bases que nos permitan más adelante comprender de mejor manera las operaciones. No
seamos así tan cortos de visión en el sentido de estar pensando solo en el caso que se está resolviendo. En otros puede ser que sí vayan apareciendo decimales y por esa razón es que estamos previendo esa situación. Ahora, lo mismo tengo que hacer con el segundo trimestre, con el tercer trimestre, con el cuarto trimestre y luego voy a totalizar acá. La pregunta es, ¿necesito modificar esta fórmula un poco de tal manera que me permita poder calcular esto? Yo les voy a dar un anticipo. Copiémoslo. Vamos, lo copiamos, nos resulta 600, pero ¿por qué? Porque recordemos que tenemos fijo el primer trimestre y ahora esto va a cambiar hacia el segundo semestre. Damos Enter. Ahora son 680 horas. Arrastramos la fórmula. Podemos copiar esto y ahí lo tenemos. En el segundo trimestre serían 1955 horas en total, es decir, en los 3 procesos. Ahora estamos hablando solamente de pantalones macho. Esa es otra cuestión, de que van a ver ustedes más adelante tablas donde todos estos valores se van a integrar. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a completar el primer trimestre. Ahora vamos a tomar el aspecto monetario. ¿Qué es lo que tenemos que establecer acá? Las horas hombre con su respectivo pago, es decir, el costo que tiene para la empresa cada una de esas horas. Y aquí vemos que son 5.25. En tal sentido, vamos al primer trimestre y acá sí vamos a redondear punto más paréntesis que voy a multiplicar la cantidad de horas por su costo. Y el costo está acá. Y aquí tenemos otra vez la misma historia en cuanto al desplazamiento en columnas. Dejemos fijo solo la columna M. Entonces presionemos tantas veces F4 o función F4, depende de su máquina, de tal manera que observemos aquí en la parte esta de la fórmula que solo la M quede con el signo dólar. Presiono una vez, presiono 2 veces y voy con la tercera. Y ahí está. ¿Qué cantidad de decimales quiero? Ninguno. Aquí sí ya estoy hablando de dinero y ya no necesito centavear acá, por decirlo de alguna manera. Presionamos Enter y acá está. El total serían 3150 y si arrastro esta fórmula, automáticamente tengo los valores involucrados en cada uno de los procesos y quiero totalizar esa columna, simplemente copiamos esta fórmula y ahí está, 9.338 quetzales. Bien, como la idea es que nos ejercitemos y vayamos probando nuestras habilidades, yo solo voy a completar esto. El trabajo de ustedes es obtener el segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre y a sacar estos totales. Aquí, ¿qué van a sumar? En la columna J, las horas hombre, que serían las columnas B, D, F y H. Y en la columna K, ¿qué valores van a poner? Pues los de monetarios, que serían la columna C, E, G e I. Quiero que totalicen eso, obviamente con los consabidos valores en la parte final, que sería la fila 167. Que este mismo proceso lo repliquen ustedes para pantalones lady y lo mismo hagan para pantalones mami. Es decir, necesito que en este caso complementen estas 3 tablas. Ya sabemos, pausamos el video, nos ponemos a hacer nuestros tanes ahí a manera de estar llenando todas estas casillas y luego comparamos. Espero que todos coincidamos con estos resultados. De todas formas, deben de comprobarse. Si existiera alguna discrepancia por ahí, pueden escribirme y podemos evaluar esa situación para poder orientarlos de mejor manera. Ya habíamos completado el primer trimestre de macho, teníamos una parte del segundo trimestre. La idea era repetir el proceso en cada uno de los respectivos trimestres por cada uno de los tipos de pantalón, conteniendo obviamente los totales. Quizá el secreto básico aquí está en identificar estas relaciones. ¿De qué renglón sale la producción necesaria? ¿Cuántas horas hombre necesitan por cada unidad producida? ¿Cuál es el costo de estas horas? En este caso aquí tenemos la situación para los pantalones tipo macho. Teníamos aquí para los tipo lady esta información y en el caso de los tipo mami acá. Les quiero contar qué fue lo que yo hice. Traté de buscar la forma de simplificar estas situaciones. Como ya había completado el primer trimestre de macho, lo que hice fue copiar todas estas fórmulas al segundo trimestre. Claramente aquellas celdas que están fijas, por ejemplo lo de la producción necesaria, la tuve que modificar. Arrastrábamos. Lo mismo hicimos con el tercer trimestre, se corrigió ese detalle. De igual forma, para el cuarto trimestre se corrige la celda fija y ahí lo teníamos. Obviamente primero tuve que haber encontrado esta información, ¿verdad? Estas 2 columnas. Esto es básico. Pero cuando llegué con Lady, cuando llegué con pantalones Lady, tomé el primer renglón de macho, es decir, en este caso el renglón 164, y lo pegué en la fila 174, que era el primer renglón de Lady. Y fui corrigiendo
digamos, en este caso me aparecía la celda C62, pero tenía que poner yo la celda 172. Y así lo corregí para las columnas B, D, F y H. Ya teniendo eso completado, simplemente lo arrastré para los otros dos procesos y lo repetí para pantalones mami y llegué a estos resultados. Quisiera que ustedes verificaran esto. Aquí están los totales: 7.475 horas para macho con un costo de 40.464. En el caso de lady serían 5.733 horas y 26.884 en el costo. Para mami, 3.136 horas y 12.506 quetzales acumulados. Una vez que hayamos verificado estos montos, vamos a continuar con el set de fórmulas relacionadas con la mano de obra. Para ello tenemos la tabla 5.4, donde lo que yo necesito es que ustedes, siguiendo con, podamos simplificar el hecho de centralizar la información de las tres tablas anteriores en este. El consejo es el mismo: pónganle pausa al video, busquen las conexiones necesarias ahí para hacer estas integraciones y una vez que lo hayan terminado, lo corroboran con la información que yo les voy a presentar. Aquí yo lo que hice fue tomar de cada uno de los totales, es decir, el total de la tabla 5.1, el total de la tabla 5.2 y el total de la tabla 5.3, son las referencias que ustedes ven acá. Y una vez tenido este total, lo que hice fue copiar todas esas fórmulas en resto de celdas, porque el proceso iba a ser exactamente el mismo. Y luego con los totales acá, tomé toda esta parte y la copié acá. Si quisiéramos nosotros tener algún otro punto de referencia o de contacto para hacer algún tipo de revisión, pues acá les dejo. Y con esto concluimos ya el segundo elemento del costo, que tiene que ver con la mano de obra directa. Para poder determinar el costo total de fabricación de cada uno de los productos, necesito integrar ahora en esta matriz los valores correspondientes o costos indirectos, que también se conocen como gastos de fabricación. Y como tenemos tres productos, obviamente tengo que hacer una tabla por cada uno de ellos, donde voy a considerar todos los elementos clave. Acá en el inciso 4 tenemos la identificación de los costos variables, pero están relacionados con el número de horas hombre utilizados como mano de obra directa. Este es un elemento clave porque tengo que hacer ese enlace. Como sabemos, los costos pueden ser variables, como lo acabamos de identificar, pero también existen costos fijos. En este caso vamos a considerar todo lo que ven ustedes aquí a la derecha, todo lo que tiene que ver con la fábrica. Es decir, que estos gastos indirectos los vamos a considerar como fijos. Por eso es importante esta relación. Aparte de ello, hay que tener claro aquí con estas instrucciones que dice que la distribución de estos gastos, estamos hablando de estas dos situaciones, será del 45% para macho, del 30% para lady y el 25% para mami, respectivamente. En nuestra matriz claramente tenemos diferenciados los fijos de los variables y su consiguiente acumulado, o sea, el total. Pero tomemos en cuenta que lo necesito separar por trimestres. Y el primer dato que necesito por la relación con los variables y el primer dato que necesito por su relación con los variables son el total de horas hombre por cada uno de los trimestres. ¿Y en dónde encontramos esa información? Pues ya la tenemos ahí, a la vista incluso, porque para macho tenemos un total de 1.725 horas en el primer trimestre, 1.955 en el segundo, 2.070 en el tercero y tenemos 1.725 en el cuarto. De conformidad con la información que tenemos relativa a los variables, yo lo que hice fue colocar acá esas relaciones, es decir, el costo asociado por hora hombre en cada uno de los renglones, por mano de obra indirecta, por materiales indirectos, prestaciones laborales, mantenimiento y energía eléctrica, que son los que se identifican en el dato correspondiente. ¿Qué es lo que quiero hacer con esto? Simplificar las operaciones. Y acá, igual, redondear punto más, la cantidad de horas hombre ocupadas para pantalones macho en el primer trimestre, lo voy a fijar por la relación que está indicada acá. ¿Y cuántos decimales queremos? Ninguno. Como quiero copiar esta fórmula para los otros trimestres, tengo que hacerle una modificación. ¿Se recuerdan que hemos hecho en los casos anteriores? Y no necesito que cambie n, por lo tanto le puedo agregar ahí el signo de dólar, que es la otra forma, no solo estar presionando F4, sino que ustedes se dan cuenta que aquí lo puedo hacer directamente y le doy enter y me da 777 quetzales. Esto lo puedo arrastrar hasta energía eléctrica, que es el último que corresponde aquí. Claro, lo puedo hacer con los demás, pero
no es necesario, ¿no? Recordemos, aquí tengo que totalizar. En este caso, vamos a apropiarnos aquí de las bondades de la autosuma, solo que necesitamos restringir un poquito estas celdas, ¿sí? A eso. Y lo mismo podemos hacer para las otras columnas. ¿Por qué no lo hago con el resto? Porque quiero copiar después esa tabla. Es decir, ya les doy un anticipo ahí de lo que quiero que hagan en los siguientes trimestres. Y acá, de igual manera, vamos a sumar los fijos con los variables. Y esto sí lo vamos a arrastrar hasta la última. Bien, aquí viene una cuestión de mucho cuidado. Recuérdense que con los fijos tenemos información al respecto. Y aquí, observando al lado derecho, tenemos los diferentes rubros, los montos. Pero aquí hay algo interesante. Uno, en primer lugar, leamos el título acá. Dice los costos y gastos fijos mensuales. Mucha atención con eso. Me está indicando cuál es la periodicidad de estos gastos o de estos costos. Por otro lado, yo tengo que tener clara esta relación, que para pantalones macho del total le corresponde el 45%. Tenemos los montos mensuales, a excepción de prestaciones que hablé de un 25%, pero se establece obviamente al resolver esa operación, y que para macho solo le corresponde el 45%, es decir, no el total, sino una parte. Vamos a considerar estas dos situaciones para determinar los montos trimestrales de cada uno de estos costos directos. Para no perder el sentido de esta información, acá en esta celda yo voy a escribir la relación de los pantalones macho, que es del 45%. Vean, esto es importante que yo lo tenga así presente. La celda donde quieran colocarlo es decisión de ustedes, no hay ningún problema con eso. Yo lo puse acá por tenerlo a la vista. Voy con el primer dato, con el caso de la mano de obra directa. Igual, redondear punto más. Posiblemente no sea necesario, pero tampoco estorba. Redondear punto más. ¿Qué voy a multiplicar? ¿Cuánto es la cuota mensual que hay que pagar de mano de obra directa? Según los datos son 1.600 quetzales. Este periodo, ¿cuántos meses cubre? 3, un trimestre. Y a macho, ¿cuál es la proporción que le corresponda? Es el 45%. Y esto lo voy a fijar para que no cambie. ¿Cuántos decimales voy a querer? Ninguno. Ahí tengo mi fórmula. El 1.600 y el 3 prácticamente van a ser constantes porque no van a estar cambiando. Y como quiero mover esa celda, es decir, al copiarla, no quiero que se mueva la relación del 45%. Ustedes pueden decir, ¿no es más fácil poner 45% en vez de dólar F, dólar 199? Sí, lo pueden hacer. Yo lo que estoy tratando aquí es dejarles más pistas para que se simplifique el proceso de interpretación posterior. Y ahí está, me da 2.160. Si yo multiplico 1.600 por 3, obviamente pasa esa cantidad. Pero de esa cantidad en el trimestre, el 45% se lo vamos a cargar a macho. Por eso es que estamos haciendo esa relación. ¿Qué pasa con los materiales indirectos? De acuerdo a la información que tenemos con los materiales indirectos, vamos otra vez. ¿Y qué monto es que se paga cada mes? 750. ¿Cuántos meses son? 3. ¿Cuál es el porcentaje que se va a aplicar? 45%. Y lo voy a fijar. ¿Cuántos decimales quiero? Ninguno. ¿Qué otro dato tengo que calcular aquí? Las prestaciones laborales. Si revisamos la información, nos dice que las prestaciones laborales van en función de la mano de obra indirecta, lo que dice ahí MOI, y dice que corresponde al 25%. En otras palabras, que la cuarta parte de los 2.160 se consideran como gasto aplicable por prestaciones laborales. ¿Qué hacemos allí? ¿No? Igual, redondear, y si quieren punto más, no hay ningún problema. Tomo ese dato que me resultó de esa operación por el 25%. ¿Cuántos decimales quiero? Ninguno. Podrán pensar, ¿por qué no está tomando el 45%? Pues es muy sencillo, porque estos 2.160 yo ya tengo determinado ese monto en función de la proporción del 45% que le corresponde. Por esa sencilla razón, acá ya no agregamos el 45%, porque ya está establecido ahí en el 2.160. Sería muy distinto si yo calculo los 1.600 por 3 por el 45% por el 25%. Si ustedes hacen esa operación, les va a dar el mismo resultado. En cuanto a mantenimiento, quizá no va en el mismo orden de los datos, pero ahí tenemos la información. Nos habla de que son 500 quetzales cada mes. Igual, redondear o redondear punto más para que tengamos problema. 500 por 3 meses por la proporción. Acá sí no puedo dejar esto de lado, porque este es un dato que estoy calculando de manera directa, sin decimales y cierre. Y acá tenemos esta respuesta. En cuanto a la energía eléctrica, menciona que cada mes se van a estar pagando 450 quetzales. Igual, redondear punto más, 450 por 3 por la proporción fijada, punto y coma, 0 y cierro paréntesis. Y ahí está, 608. Con las depreciaciones, la base es sobre 500. Igual, redondear punto más, 500 por 3 por la proporción, 0 decimales. Y listo. Tenemos ahora impuestos varios. Si buscamos en el listado, no hay, 0. Y la última cuenta que tenemos es seguros. Y con seguros me habla de 450, que es el mismo valor que tenemos de energía eléctrica.
eléctrica. No nos compliquemos, copiamos. Aquí podemos colocar ceros si gustan para no dejar vacío ahí. Y tenemos ya finalizado la acumulación de los costos indirectos durante el primer trimestre de pantalones macho. Y aquí viene el reto para ustedes. Yo necesito que completen el segundo trimestre, tercer trimestre, obviamente el cuarto trimestre, que pensemos en pantalones lady. No olvidemos que acá la proporción va a cambiar, ya no va a ser del 45% como lo que teníamos acá, sino que ahora aquí es el 30% según los datos que se manejan allí, y para mami esa proporción es del 25%. Si sumamos 45 más 30 son 75, más 25 es 100%, es decir, no vamos a dejar fuera ningún valor, se integran todos. Para que la tarea sea menos complicada, los vamos a orientar regresando acá al caso de pantalones macho, y acá estos datos yo les aconsejaría que los copien para los siguientes casos a calcular, que sería el de lady y el de mami. ¿De dónde salen las horas hombre? Ya teníamos 193 hace un rato con macho, para lady sería el 194 y para mami sería el 195. Quedan cordialmente invitados a completar estas tablas y una vez terminadas, compárenlas con las que yo les presento acá en el video. Espero hayan aceptado el reto y procedamos ahora a verificar cada uno de los montos determinados en cada uno de los trimestres. Ya habíamos hecho lo del primer trimestre de macho y se les solicitó que hicieran el resto. En cuanto al segundo trimestre de macho, siempre el total aquí son 9,115. Si quisieran estar verificando algunas fórmulas, se las pongo acá a la vista, también esta y obviamente las sumatorias. En cuanto a el tercer trimestre, si ustedes ven la columna de fijos, en todos suman lo mismo y básicamente tendríamos que estar verificando en las columnas de variables, tal y como tenemos aquí en el tercer trimestre. Ahí está la fórmula, y si nos trasladamos a la del cuarto trimestre, la fórmula sería esa. Bien, finalizados los de macho, nos trasladamos a las de lady. Se les indicó a ustedes de dónde podíamos obtener los valores acumulados de horas hombre y las fórmulas que proceden en este caso para determinar los fijos de lady. Aquí tenemos la idea, se recuerdan, en vez de 45 ahora sería el 30 y los montos son los mismos, pero obviamente la proporción cambia. En cuanto a los variables, la idea que tenemos es esta: fijamos el número de horas hombre, lo multiplicamos obviamente por la relación que se les indicó en su momento, que es el costo asociado, y así iríamos revisando en cada uno de los trimestres. Igual los montos de los fijos no cambian, más sí lo hacen los variables. ¿Por qué? Porque todo va a depender de la base, y la base aquí está entre las horas hombre. Esto sería para redondear. En cuanto a mano de obra indirecta en el segundo trimestre, acá tendríamos la fórmula para el tercer trimestre, y si nos movemos un poco a la derecha, acá tendríamos la fórmula para el cuarto trimestre. Esta relación claramente la tendríamos que estar repitiendo para la situación de los costos indirectos en el caso del tipo pantalón mami. Aquí los fijos nos suman 3,489 en cada uno de los trimestres. Ustedes se dan cuenta, se repite el valor. Quiero hacer la aclaración antes de que esto se considere como una norma, de que el hecho de que se llamen fijos no necesariamente va a ser el mismo monto cada periodo. Recuerden ustedes, puede variar el número de personal, puede modificarse la energía eléctrica, pueden aparecer otro tipo de elementos así no considerados y que puedan hacer variar el monto, más no su categoría. Es decir, fijos van a ser siempre fijos, variables van a ser siempre variables. Pero por favor no tomen ustedes como que fuese una regla que no puede quebrarse nunca, de que los valores o los acumulados fijos siempre sean los mismos. Cuidado con eso. Tomamos el 25% como referente y los 1,600 que ya sabemos que son cada mes, obtenemos esto. Los variables, si la fórmula, la base siempre van a ser las horas hombre, pero que corresponden a este tipo de pantalón. Aquí tenemos para el primer trimestre, acá para el segundo, luego nos vamos hacia el tercer trimestre y la fórmula es esta. Nos movemos hacia el cuarto trimestre. Esto lo hago como para que ustedes verifiquen sus anotaciones, y acá tenemos la del cuarto trimestre. ¿Qué nos queda para finalizar este set de tablas de los presupuestos de costos de indirectos? Es ir a la tabla 6.4. Si ustedes notan, yo ya le puse acá anual, cambié por total esta palabra, y lo que voy a resumir aquí son los totales. En otras palabras, el total de cada trimestre por tipo de pantalón. Yo voy a hacer el primero y ustedes harán el resto, y luego comparamos. ¿Qué vamos a sumar aquí? Lo del primer trimestre de pantalones macho. ¿Cuánto fue el total? Aquí está. Lo voy a poner aquí a la vista.
columna total, fila total, 8.783. ¿Cuál es el total del primer trimestre de Lady? Vamos por acá y lo tenemos aquí cerca. ¿Cómo sé yo que es este? Aquí está, columna total, fila total, pantalones Lady, 6.105. Y de Mami, aquí está cerca, total, 4.511. ¿Cuántos suman los acumulados acá? Pues nos da 19.399. Quiero que hagan lo mismo para el segundo, tercer, cuarto trimestre y obviamente totalicen por filas y tiene que cuadrar con total anual. El total anual resultan en 79.531 quetzales. Creo que todos coincidimos con eso. ¿Cuáles eran los cambios? Que acá teníamos la columna D para los tres. Aquí era la columna G, aquí la columna J y en el cuarto trimestre la columna M.